gracias al Señor por estar en esta mañana reunidos. Jesús es nuestro estandarte. ¿Saben lo que es un estandarte? Le estuve preguntando a algunas personas qué es un estandarte, pero esta palabra no se usa mucho, por lo menos en el contexto cubano no es muy usada. Se usa más otras similares como banderas y cosas así. Y saber y conocer qué es un estandarte es importante para tu vida. Es un símbolo muy antiguo, es un símbolo que representaba, en la antigüedad representaba tu identidad. Este símbolo se usó desde muchas épocas, se usó en muchos aspectos para identificar a un grupo, identificar a una nación, identificar a un ejército. Vamos a dar un poco más detalle. Pero antes quiero que estemos allí en el texto que está en pantalla. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, miren, de la misma manera, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, repito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Agradecemos, oh Dios, agradecemos que tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios que te complaces, oh Dios, en derramar amor hacia tus hijos. Y hoy te pedimos, oh Dios, que derrames misericordia para nuestras vidas, para poder, oh Dios, ir a tu palabra, entenderla y ser, oh Dios, instruido y enseñado por ti. Pero sobre todo, Dios, humilla nuestras vidas para que vayamos a tu palabra, oh Dios, con un corazón dispuesto a escucharte y dispuestos, oh Dios, a transformar nuestros corazones, lo que haya de ser cambiado. Oh Dios, humíllanos para que, oh Dios, tú crezcas en nuestras vidas. Gracias te damos. Gracias porque tú eres, oh Dios, nuestro estandarte. Amén. Jesús es nuestro estandarte. Como leímos en este pasaje, en un momento de la historia, Moisés necesitó levantar un estandarte. Necesitó levantar un símbolo que representaría, un símbolo que traería unidad, un símbolo que traería sanidad. Eso es un estandarte. Y lo primero que quiero que estemos viendo es ese estandarte levantado en el desierto. ¿Qué representó? Un estandarte, como lo vimos en la imagen anterior, es un símbolo visible, ¿sí o no? Si no lo ves, no es un estandarte. Un estandarte necesita ser puesto en alto, bien alto, donde todos lo puedan ver, para que así se identifiquen. ¿Han visto algunas películas? Las películas de los tiempos antiguos, las guerras. ¿Qué país usaban estandarte? Iban un grupo de soldados que llevaban unas varas bien altas, y en esas varas iban en forma vertical unas banderas con unos símbolos. Esos símbolos normalmente traían el escudo del reino o de la región, traían los colores de la nación o traían algún lema, algo que los identificaba, y bajo ese estandarte todo el regimiento se unía. Eso también decía algo. Cuando la batalla comenzaba, las personas, los soldados se dirigían por el estandarte. Si el estandarte caía, ¿saben lo que sucedía? Los soldados empezaban a dispersarse. Pero cuando el estandarte se levantaba, ellos decían, hay seguridad para nosotros, hay garantía de que vamos a vencer. Era un símbolo visible. El propósito era ese, guiar al pueblo, representarte como grupo, como nación, como ejército. Por consiguiente, un estandarte es un símbolo de identidad. Muchos creyentes no tienen una identidad definida. ¿Quiénes son? Es importante que si tienes niños, instruye a los niños en su camino,
en el camino del Señor, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de Él. Porque es necesario desde que eres niño que te digan cuál es tu identidad. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu necesidad de Dios? Es importante que como creyentes tengamos claro cuál es nuestra identidad. Bueno, el estandarte es un símbolo de esto, de identidad, de unidad, dirección, protección, inspiración y valor. El estandarte levantado en el desierto fue levantado por una necesidad. Y la necesidad tiene que ver con en sí lo que representa. Dice la palabra del Señor ahí en Números capítulo 21. Leímos Juan, capítulo 3. ¿Qué dice Juan? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Bueno, este pasaje está narrado en Números capítulo 21. Dice la palabra allí en Números capítulo 21. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Una pausa. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era la necesidad? ¿La has podido ver? ¿Cuál era la necesidad para levantar un estandarte? Miren, se desanimó. ¿Sabe lo que es el desánimo? Muchos nos hemos desanimado en algún momento. Esto sucedió con el pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y saben cuál es este camino? El camino por el desierto, por el cual Dios los estaba acusando. Y Dios estuvo con ellos todo el momento, todo el tiempo. Dice la palabra del Señor que ni sus vestiduras ni sus zapatos sufrieron. Dice que el Señor estaba de día protegiéndolos y de noche protegiéndolos. Habían pasado por tanto, ¿saben? En los versos anteriores de Números, si leen, miren, el Señor les dio agua de una roca. El Señor les dio alimento. Pero dice que siguieron por el camino y se desanimaron. Y habló contra Dios. Miren, levantaron su voz en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué? Nosotros vivíamos mejor como esclavos, hombres libres, hombres que gozaban del Dios que destruyó al faraón, que los liberó. Y miren lo que dicen: ¿por qué nos hiciste subir? Ahora vamos a morir en este desierto. Preferían aún la esclavitud. El verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes. Pero no eran cualquier serpiente. Dice el texto. ¿Qué dice? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Miren, estas serpientes tenían una mordida de tal manera que cuando mordían, hervía la sangre. Y hay serpientes que tienen venenos así, que en pocos minutos mueren. Dicen que la sangre el veneno empieza, la toxina del veneno hace que parezca que la sangre está hirviendo. He visto algunos documentales, no he visto la serpiente, pero he visto algunos documentales que explican esto. Miren, es terrible cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa. Y más en aquellos tiempos, según vemos aquí, no había antídotos, no había los desarrollos tal vez tecnológicos que tenemos hoy para combatir estas toxinas. Dice el texto que murió mucho pueblo, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Era un veneno bien mortal. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés dice que levantó su voz a Dios, oró por el pueblo. Ahora la pregunta es: ¿cuál era la necesidad para levantar un estandarte? Verso 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ironía. La misma serpiente que había que mordía al hombre, esta serpiente de bronce fue levantada. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, pero por un hombre también vino el rescate, el perdón de los pecados de Jesucristo. ¿Por qué fue levantado? Estandarte. Muy fácil. El texto completamente está diciendo que el hombre pecó delante de Dios. La nación de Israel pecó delante de Dios al punto tal de que se olvidaron del favor de Dios. Estaban gozando del favor de Dios y al mismo tiempo, miren, se olvidaron del favor de Dios. Eran rebeldes. Había rebeldía en su corazón. ¿Cuán diferentes eran de nosotros? No es mucho. Muchas veces nos olvidamos del favor de Dios. Murmuraban contra Dios, y el verso 5, en la parte final del verso 5, dice que se quejaban. Miren, se quejaban de las bondades de Dios. Dios los había librado de Egipto, Dios los había preservado, Dios les había dado pan de los ángeles, queremos decir. Como resultado de su mentira, como resultado de sus quejas, como resultado de su pecado, Dios envió castigo, Dios envió condenación. Miren, hay algo claro en esta porción de la palabra de Dios y en toda la palabra de Dios. Hay algo que está claro, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La paga del pecado es muerte. Eso es un mensaje que está en todas las Escrituras. La paga del pecado es muerte. No hay otro resultado para el pecado. Cuando te presentes delante de Dios, no va a importar tus logros, va a importar tu condición de pecado. ¿Está sobre ti o Cristo ha llevado tu pecado a la cruz y te ha presentado delante del Padre santo y sin mancha, delante de Dios? Tu pecado te separa delante de Dios y Dios juzgará el pecado, como lo hizo en este momento. Dios envió a ese pueblo rebelde, a ese pueblo duro de corazón, serpientes ardientes que mordían. Pero también Dios le dijo a Moisés: crea un símbolo, y este símbolo pudiéramos decir un símbolo de misericordia. Este símbolo representaba también su necesidad. ¿Cuál era su problema? ¿Su pecado cuál era? Ahí está ilustrado como serpientes ardientes. Esta era su mayor necesidad. Esta era su condición, muertos por la mordida de serpiente. Y Moisés, ¿qué tiene que hacer? Crear un símbolo, crear un estandarte, levantar esta serpiente en este asta con un solo propósito: traer misericordia, la misericordia de Dios hacia el pueblo pecador que moría por la mordida, por su pecado. No importa cuán difícil es tu condición, no importa cuán difícil sea tu situación actual, podemos aprender algo aquí de este pasaje. Dios tiene misericordia para el hombre pecador, cualquiera que sea su condición. Dios tiene misericordia para ti, joven, que tal vez no has cometido delitos graves, socialmente, moralmente malos. Dios tiene misericordia para ti porque naciste pecador. Todos nacemos pecadores. Todos los descendientes de Adán y Eva nacen con la herencia del pecado, aun cuando no hayan cometido actos de pecado. Ser pecador, tú no eres pecador porque cometas delitos y pecados. Eso no te convierte en un hombre pecador. Tú eres pecador porque naciste con una herencia, un ADN que heredamos de Adán y Eva, los cuales pecaron. Por consiguiente, todos heredamos esa condición. Tú socialmente,
moralmente, según vas creciendo y vas cometiendo errores, te conviertes en un pecador moral, socialmente, para los hombres, delante de los hombres. Pero para Dios, todos los hombres, dice Romanos, hemos evaluado a todos, tanto a judíos, a griegos, y todos tienen algo en común, están muertos en sus delitos y pecados. Eso dice ahí Romanos capítulo 3. La palabra del Señor declara esto. Todos tenemos algo en común, el pecado, pero Dios es misericordioso para con el pueblo pecador. Dios levanta un asta con una serpiente y le dice a Moisés, mira, esto es para que todo el que mire tenga alivio, tenga sanidad, no muera. Y el israelita que era mordido por esta serpiente, lo único que tenía que hacer era confiar en que ese estandarte levantado, que ese símbolo le iba a proteger. Y esa era la idea de un estandarte, algo bien alto, para que todo aquel que mira se sintiera, en este caso, reconocido, se sintiera identificado. Y dice que todo aquel que miraba creyendo era sanado. No importa cuán difícil es tu condición. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera, no dice los que menos murmuraron, no dice los que mantuvieron fiel, dice cualquiera. Qué bueno es cuando una persona llega y dice, oye, yo era tan pecador, miren, yo era. Y algunos que dicen, oye, tremendo, yo no tengo un historial tan grande de pecado. Estuve hablando con un hermano amigo y me decía, bueno, fui a crear un testimonio para compartirlo con personas que fui a evangelizar, pero es que en el grupo de hombres que ellos estaban, dice, habían personas que tenían un testimonio tan dramático y tan transformador, porque habían pasado por una serie de problemas y conflictos y Dios los había sacado de ahí, que cuando fui a hacer mi testimonio no tenía casi, porque mi vida fue tranquila. Y le decía, bueno, tenemos algo en común. ¿Qué tienes en común con las personas que dieron ese testimonio tan dramático? Y tenía algo en común, que era tan pecador como esa persona que estuvo preso tantos años, como esa persona que era asesino, como esa persona. Tenía tanto que agradecerle a Dios como mismo la persona con el testimonio dramático. Todos tenemos que agradecer a Dios. Si Dios te ha rescatado bajo la misma condición de todos los hombres, apartado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y dice que la serpiente fue levantada, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Lo único que había en común es que fuera mordido. Era una condición que tenían los hombres, y el estandarte en el desierto fue puesto por esta razón: la condición mía y tu condición. Cristo fue levantado con ese propósito también, mi condición y tu condición. Podemos decir hoy, Jesús es nuestro estandarte. No ha sido levantado en el desierto. Jesús fue peor, fue levantado en una cruz, un instrumento de tortura romano. Pero ¿saben algo? Jesús fue levantado con el único propósito de que tú y yo podamos mirarle a Él y ser salvos. Dice el pasaje, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos mordidos por esa serpiente que se llama pecado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, el pasaje de allí dice, el número 21, verso 8, y cualquiera que fuere mordido, dice ahí el Señor, y cualquiera que cree en Él, cualquiera, no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo el pueblo de Israel padeció de la mordedura de la serpiente, y aquí Juan lo declara.
No solo el pueblo de Israel padeció de este pesar tan difícil. Miren, hay una serpiente en nuestros días, no importa tu edad, la serpiente ardiente del pecado te ha mordido. Hay algunos que no piensan en esto porque creen que están seguros, porque tienen un buen trabajo, porque tienen una buena casa, porque tienen una estabilidad financiera, porque tienen una vida tranquila viviendo el sueño americano. Y hay otros que tampoco piensan esto porque no tienen tiempo, porque no tienen casa, no tienen salario, no tienen estabilidad. Y se pasan su vida sin tiempo para dedicar a Dios. No piensan en esto. Pero saben, mi hermano, cualquiera que sea tu condición, te ha mordido una serpiente ardiente. Aunque no sientas tu sangre arder, delante de Dios necesitas arrepentirte, porque de lo contrario Dios derramará su ira un día sobre ti. Mira, la vida es tan frágil que una simple serpiente, una simple mordida puede acabar con tu vida. Míralo en ese pasaje. La vida es tan frágil. Hace poco tuvimos varias pérdidas en nuestra iglesia de hermanos queridos que están con el Señor. Y nos damos cuenta de que es tan frágil el hilo de la vida. Y ese hilo, ¿saben quién lo sostiene? El Señor. Por consiguiente, hombre frágil, mordido por la serpiente del pecado, piensa en estas cosas. Ha sido levantado un estandarte para nuestras vidas, y es Jesús. Cree en Él. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Crees esto? De esto depende la vida del hombre. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es una cuestión de vida o muerte. Es importante que tú lo creas. Es importante que tú lo creas porque tu familia necesita también saberlo. La única forma de librarnos de esta mordida es mirar a esa serpiente de bronce que ha sido levantada por nosotros. Y esa serpiente levantada por nosotros es Cristo. Hay una historia, esta historia del siglo XIX. Se cuenta que un joven soldado regresó luego de luchar y pelear en la guerra. Este soldado regresa a su casa. Él contando lo que había sucedido, dice que durante la batalla más grande, la batalla final, el regimiento había estado luchando y tenían que mantener estabilidad en una colina. No podían perder esa colina porque de lo contrario perderían toda la región. Era algo estratégico y dice que estuvieron luchando en esa colina estratégica por mucho tiempo. Dice que la lucha había sido feroz para ambos ejércitos. Dice que había muchos muertos, una lucha bien difícil. Pero dicen que cuando el sol empezaba a ponerse, llegando ya la tarde, dice que el regimiento empezó a decaer. Y ya estaban cansados y los hombres no podían mantener la línea de defensa. Y al punto tal de que empezaron a decaer los ánimos. La valentía de los hombres empezó a perderse. Pero dicen que la moral cayéndose, y en ese momento, en medio del caos, dice que el capitán del regimiento levantó un estandarte. Dice que este estandarte era brillante y tenía los colores de su nación. Un estandarte con los colores de la nación. Dice que también habían levantado el emblema del regimiento. Dice que aunque los soldados estaban sin fuerza, heridos muchos, dice que a pesar de todo eso, solamente el hecho de que los soldados miraron y vieron un estandarte levantado, que tenía los símbolos de su nación, que tenía los colores de su bandera, que tenía el símbolo de su regimiento, dice que eso fue solamente lo que necesitaron para estar peleando y ganar la pelea. Dice que solamente mirar ese estandarte les dio fuerza para seguir peleando. Resultado, ganaron la batalla. Ese símbolo les dio
los guió, los dirigió y les dio valentía. La historia de este estandarte nos recuerda algo. Es un símbolo que unifica, fortalece en tiempos difíciles. ¿Saben algo? Jesús fue levantado en los peores tiempos del hombre. Jesús fue levantado porque tú y yo no podemos luchar contra el pecado. Jesús fue levantado porque tú y yo ya estábamos sin fuerza y la batalla la teníamos perdida. Y cuando ya no teníamos fuerza para seguir, entonces el capitán levanta la bandera, levanta el estandarte. Miren, dice este pasaje, para que todo aquel que mire sea salvo. De la misma manera, Jesús fue levantado para que tú y yo miremos a Él, creyendo en Él y seamos salvos. Miren lo que dice la profecía, allí en Isaías, capítulo 11, verso 10. En aquel día, la raíz de Isaí, la cual estará en pie como estandarte para los pueblos, los gentiles la buscarán y su habitación será gloriosa. Esta es una declaración que hace Isaías hace muchos años. ¿Y sabe lo que está diciendo? En aquel día, las raíces de Isaí, Cristo, el Mesías, la cual estará en pie como un estandarte, la cual será levantada. Cristo fue levantado de esta misma forma para ti y para mí. Un estandarte dice para los pueblos. ¿Saben? Cuando tú y yo predicamos el Evangelio a otra persona, tenemos que hacerlo de esta manera, levantando a Cristo como un símbolo que puede traerlos, acercarlos a Dios, perdonar sus pecados. Dijo Juan el Bautista, miren, este que viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el que ha sido enviado por nosotros. Jesús es el estandarte prometido que reúne a los pueblos. Él ofrece dirección, Él ofrece vida eterna. El verso 12 de Isaías capítulo 11 también dice, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Jesús hoy, para el mundo, este mundo loco en que vivimos, es el único estandarte que puede darle dirección. Es el único que puede darle dirección. Esta es la verdad escrita por el apóstol Juan aquí en el capítulo 3, versos 14 y 15. Estas son las palabras de Jesús cumpliendo esta profecía por Isaías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que tú y yo, mirándolo a Él, creyendo en Él, no muramos, sino tengamos vida eterna. Jesús es nuestro estandarte, debes de creerlo y debes tenerlo por alto, debes de confiar en Él, debes de tenerlo allí presente para tu familia, debes de pensar en esto, mi hermano, como un tema de vida o muerte. Y los temas de vida o muerte son las noticias más importantes. Para que no mueras, sino tengas vida eterna. Quiero, como aspecto número 3, ir un poco más a este pasaje de Juan y notar el poder transformador de Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio. ¿Saben? No hacemos nada con hablar y que esto no tenga que ver con nuestras vidas. Dice que debemos de leer la palabra, pero también ser oidores, hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de ella. Notemos el poder transformador de esta palabra. Miren, esta porción de Juan está dicha después que un hombre de la ley, el maestro de la ley, se presentara a Jesús de noche. Tal vez tenía miedo que lo vieran otros maestros de la ley, y se presenta donde está Jesús de noche y le dice, maestro bueno, sabemos que ha venido de parte de Dios. Lo sabemos porque conocemos la ley
y hemos visto lo que tú haces. Así le dice. Lo he reconocido las profecías. Sabemos que has venido de parte de Dios. Pero la pregunta del ¿qué haré? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Ahora, Nicodemo pensaba que porque como él era judío, pueblo de Dios, que como él era maestro, que como él era un sabio de la ley, él ya tenía todo resuelto con Dios. Está viendo las palabras de Jesús y le dice, no, las enseñanzas son otras. ¿Qué haremos entonces? Y Jesús le dice una sola cosa. Tienes que ser transformado. Tienes que nacer de nuevo. Tal vez él estaba esperando recibir una lista de instrucciones, como aparece la ley de Moisés tal vez. La ley de Moisés son instrucciones que debes de cumplir. Tal vez quería, bueno, aclárame aquí qué debo de hacer, qué me falta. Y Jesús solamente le dice algo, tienes que nacer de nuevo. Y le está diciendo con eso, en tu condición de hombre pecador no vas a poder presentarte delante de Dios, aun cuando te presentes con toda la ley de Moisés. Puedes cumplirla, pero en tu condición, a un maestro de la ley, no puedes. Necesitas ser transformado, tienes que nacer de nuevo. Y noten, él lo reconoce como maestro, lo reconoce como quien viene de parte de Dios, y tal vez tú digas, bueno, este hombre creía en Jesús. No, este hombre creía en sus propios esfuerzos. Ese hombre creía en la ley para ser salvo. Nicodemo confiaba en su fuerza, en su conocimiento, en sus buenas obras para ser salvo. Me he encontrado con muchas personas que dicen, no, es que yo no sé por qué tengo que ir a la iglesia, porque yo soy, no es que yo sea bueno, pero yo soy mejor que muchos de los que van a la iglesia. Así dicen muchas personas. Así te diga tu familia, así digan tus vecinos, pero tú tienes que decirle, no se trata de cuán bueno eres, se trata de tu condición, que te ha mordido la serpiente del pecado y morirás si no miras a Cristo. Nicodemo confiaba en su fuerza, pero Jesús le deja algo bien claro, es necesario nacer de nuevo, es necesario ser lavado por la sangre de aquel que ha sido levantado como el Cordero de Dios. Estas son las buenas noticias de salvación. Este es el mensaje del Evangelio. Jesús ha sido levantado en alto para que tú, hombre pecador, creas y seas salvo, para que seas lavado por la sangre de Cristo. Dice Pablo, hablando de este poder transformador del Evangelio en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Miren, no es el poder de los hombres, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los judíos que miraron a la serpiente y fueron salvos, no fueron salvos por su condición. Por su condición recibieron serpiente. Por su condición recibieron condenación. Fueron salvos por lo que fue levantado. Esa tipología de Cristo que fue levantado. Ese Cristo allí predicándole a través de esa serpiente en esa vara. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para tu vida, para hacerte un hombre nuevo. Miren, en esta época los hombres llaman bueno a lo malo, y a lo malo dicen esto hay que aceptarlo y ponerlo en la Constitución. Y en unos años te dirán, si no lo aceptas serás condenado, y te acusan por no aceptar lo malo. En este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo difícil, es de vital importancia que tú y yo tengamos una idea bien forjada, que nos identifiquemos bien, que sepamos a qué ejército pertenecemos. Cuando un soldado andaba ahí en la batalla y después de estar peleando por varias horas no sabía a dónde dirigirse, pero solamente tenía que mirar y ver dónde estaba ese estandarte. Y cuando miraba y veía su estandarte decía, bueno, ahí, esa es la dirección a donde estamos peleando. Así que yo como creyente debemos de tener a Cristo como nuestro estandarte, saber a dónde vamos. Primeramente,
para concluir, Jesús nos da identidad y nos representa delante de Dios. Tú y yo un día nos presentaremos delante de Dios y no importa cuál haya sido tu condición antes de Cristo, lo que va a importar es lo que Cristo hizo por ti delante de Dios. Él es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Cristo es quien te identifica como hombre. No es si eres bonito o feo, porque si no ahí estamos bien embarcados, porque cada cultura tiene un concepto de belleza distinto. Delante de Dios, tu identidad tiene que estar fundada en Cristo. ¿Quién tú eres, hombre pecador? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Has mirado su cruz? ¿Has sido librado de la mordida del pecado? Cristo Jesús hoy es el estandarte que representa la identidad de los creyentes. La identidad del pueblo de Dios es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia no cae. La iglesia no dejará de ser, porque nuestro estandarte es Cristo. Y eso es una realidad para ti y para mí. Amén. En la vida cristiana, Jesús como estandarte significa también dirección y guía. Él proporciona dirección y guía para ti. En las batallas históricas, este estandarte indicaba la dirección que debían de seguir los soldados. Esto ayudaba a coordinar los movimientos. Bueno, Jesús hace lo mismo para ti. Jesús es el estandarte que ofrece dirección moral. ¿Cómo vivir en un mundo de mentiras? Sigue a Jesús. ¿Cómo vivir en un mundo lleno de odio? Sigue a Jesús. Jesús tiene la solución para ti. Podemos decir que Jesús es la solución para todos los problemas del mundo. ¿Quieres mejorar una condición en la sociedad? Predica a Cristo en la sociedad. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres que la gente deje de robar y de mentir? Prediquen a Cristo. Y mientras más el nombre de Cristo sea predicado, mejor vamos a vivir como sociedad. Y más hombres vendrán para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Isaías: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro fines de la tierra. Hoy es el día para que tú y yo podamos, como dice esa profecía, poner en práctica. Cristo es nuestro estandarte. Él es quien nos une, Él es quien nos guía. ¿Te gustaría ponerte en pie? Cualquiera que sea tu condición, y decirle al Señor: yo quiero hoy que tú seas mi estandarte para crecer, o quiero que seas mi estandarte para ser salvo en ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu perdón, agradecemos que tú eres, oh Dios, un estandarte seguro en el cual todos los hombres que miren, todos los hombres que dirijan su vista a ti pueden recibir vida eterna. Hoy te pido, Dios, si hay algún corazón presente que no ha gozado de tu salvación, que ahí está vagando por el desierto, mordido por la serpiente del pecado, rumbo a la muerte, rumbo al castigo. Te pido, Dios, que si hay un corazón así presente, que necesite, oh Dios, de tu sanidad, de tu salvación, tú le abras los ojos para que puedan mirar a ti y pueda, oh Dios, ser transformado y gozar de tu salvación. Pero te pido, Dios, por aquellos que han gozado de tu salvación, pero Dios, que han desviado su vista, han puesto su vista en el mundo, en los quehaceres, han puesto su vida, oh Dios, su vista en las cosas que no guían, que no inspiran, como lo haces tú. Te pido, Dios, que tú también, oh Dios, toques sus corazones, despierte sus vidas y puedan levantarse y mirar a ti, el cual, oh Dios, ha sido levantado como estandarte de todos los pueblos, el cual, oh Dios, ha ido a la cruz a morir para lavar nuestros pecados. Trae arrepentimiento a todos nuestros corazones y podamos, oh Dios, cada día poner nuestra mirada en ti. En
En el nombre y poderoso nombre de Jesucristo te lo rogamos, oh Dios. En tu nombre, amén. El Señor les bendiga.